Estas posturas que decíamos referidas al Código Civil alemán entre Thibaut y Savigny, en realidad nos llevan al tema más profundo de si la codificación tiene mayores ventajas o mayores desventajas que cualquier otro sistema de ordenamiento del derecho privado. Es una discusión que se ha dado bastante y que en realidad ha devenido en ciertos periodos donde se tiende precisamente a utilizar este mecanismo de la codificación por muchos ordenamientos y otros en los cuales en realidad aparece una tendencia opuesta, que es la descodificación, es decir, salir del corset de los códigos y buscar otros mecanismos de implementación, a veces no tan sistemática, pero que aparece, ¿no?, por afuera del fenómeno de la codificación, ¿no? Cuando ustedes se pregunten, bueno, si son mayores las ventajas o las desventajas de una codificación, obviamente el avance de una sociedad o las características propias de una sociedad son las que determinan si ese instrumento le es útil o no le es útil para regular su conducta. Piensen ustedes que siempre un código refleja una idea de política jurídica para implementar en un lugar y en un tiempo determinado, ¿no? Todos los códigos de fondo en realidad responden a una idea que el poder político, digamos, que tiene mayormente garantizada la sanción de ese código, digamos, puede tener sobre su propia idea de lo que tiene que ser la sociedad en esa materia, y vuelvo a decir, en ese momento determinado, ¿no? Así como hablábamos del Código Civil francés, bueno, no puede pasarse por alto que detrás estaba la voluntad política de Napoleón y sus ideas sobre lo que tenía que ser Francia en ese momento, que obviamente iban a estar un poco volcadas en ese Código Civil francés. Si ustedes toman el Código Civil de Vélez, van a darse cuenta que se sanciona en 1869, comienza a ser escrito en 1865 después de otros intentos anteriores, pero que en realidad es digamos, el cumplimiento expreso de una manda de la Constitución del 53. Y para ver, digamos, las ideas de Vélez y cuál era, digamos, el sentido que él buscaba en cuanto al contenido de ese código, bueno, también hay que hacer un análisis histórico de cuáles eran las ideas que tenían precisamente vigencia o que eran aplicadas en la sociedad del Río de la Plata en esa época. Sin embargo, todos los autores destacan ventajas y desventajas de la codificación. Entre las ventajas resulta, digamos, que la codificación evidentemente tiende a centralizar y a ordenar y a unificar una idea de derecho, en este caso de derecho civil, como estamos viendo, para esa comunidad. En segundo lugar, hace que el ciudadano pueda conocer, digamos, mucho más claramente sus derechos en esa temática, porque obviamente recurriendo a la letra de ese código, todos los ciudadanos tienen la posibilidad de saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones en el marco del derecho privado. Estas ventajas, que además uno tiene que también darse cuenta en qué comunidad se aplican, no es lo mismo una codificación dentro de un derecho continental, como es digamos, sobre el que abreva el derecho argentino, en este caso el derecho civil argentino, en el cual la ley escrita tiene una influencia notable, que la aplicación de estas herramientas en, digamos,
en ordenamientos que resultan precisamente inaplicables, porque la fuente del derecho primordial resulta ser otra. Por ejemplo, en el Common Law, en el cual, digamos, no existe la codificación civil, porque precisamente ahí lo que tiene fuerza es otra fuente del derecho, como puede ser la costumbre o como puede ser la jurisprudencia. En cambio, todas las legislaciones latinoamericanas o continentales, con una clara influencia también, como vamos a ver en nuestro Código Civil, del derecho español o del derecho francés, se busca una mayor preponderancia de la ley escrita y de los códigos. Esas pueden ser las ventajas, pero también es cierto que hay, digamos, desventajas o cuidados que debe tener el legislador, el codificador, al momento de resolver esa tensión entre si conviene de alguna manera codificar o no conviene codificar. Piensen ustedes que es cierto, digamos, a veces los ritmos de una sociedad son distintos a los de la ley escrita, los tiempos son distintos, las urgencias son distintas y por lo tanto es muy difícil, tiene que ser una obra muy bien hecha, es muy difícil que un código responda a las ideas actuales de esa sociedad o que esas ideas se mantengan inmutables, ¿no?, durante mucho lapso de tiempo, lo cual va a hacer que la letra de ese código a veces se vea desactualizada. Por lo tanto, uno comienza a tener en cuenta esas ideas que hablaban de las desventajas de la codificación. Piensen ustedes que todo el proceso que lleva a la sanción de un código civil, digamos, resulta ser a veces un periodo bastante largo y por lo tanto quizás queda un poco descalibrado de las ideas de la sociedad, porque la sociedad avanza en otro sentido. Allí se ve la virtud del legislador, obviamente, del codificador, en el sentido de adelantarse a los tiempos sociales y lograr, digamos, una letra del código que en realidad trate de observar un poco y regular un poco el futuro y hacia dónde va la sociedad de ese lugar y fundamentalmente en los tiempos futuros. Siempre lo que el legislador trata es de regular conductas para el futuro, por lo tanto la vigencia o no de un código o de la letra de un código y su aplicabilidad real a la vida social va a estar dada por ese grado de adaptación de la letra del código a la realidad social. Si uno tiene que tomar como ejemplo, un ejemplo de nuestro país, piensen ustedes, el Código Civil de Vélez Sarsfield, que como les decía se sancionó en 1869, tuvo comienzo de vigencia en 1871, en realidad se mantuvo durante más de 100 años con una letra casi inmutable, con una estructura casi inmutable, que recién va a tener cierta dosis de variabilidad o de cambios con la reforma del decreto ley 17.711 en el año 1968, que no es la sanción de un código nuevo, sino que en realidad lo que hizo es tratar de ayornar un poco la letra del Código Civil de Vélez Sarsfield, que ya tenía, piensen ustedes, una vigencia de un siglo. Y es necesario ver y observar que obviamente más allá del status quo, la sociedad argentina cambió muchísimo desde ese 1871 a 1968. Bueno, piensen en realidad hoy en los tiempos modernos donde los cambios son mucho más rápidos, cómo ha cambiado nuestra sociedad, si quieren tomando ese 1968 a la fecha, o si quieren tomar en el año 2014 cuando aparece el Código Civil que nos rige hoy, es decir, cómo pueden ir mutando en un ritmo distinto la sociedad y
y las leyes. Por eso se hace hincapié, ¿no?, en el riesgo que tiene toda codificación de volver mucho más estático al derecho y evitar que precisamente se adecue este instrumento jurídico a lo que es la realidad actual de una comunidad. Lo cierto es que, digamos, aún al día de hoy las sociedades, los ordenamientos, los estados siguen prefiriendo, al menos en esta materia de derecho civil, de derecho privado, de lo que es derecho de fondo, optar por la codificación. Sobre todo en Latinoamérica se mantiene esta idea, ¿no? De lo que son los códigos, y bueno, lo que existen son reformas, a veces estructurales, otras veces, digamos, actualizaciones de las normas de ese código, pero siempre manteniendo la opción por la codificación. En el caso de nuestro país, bueno, puede decirse que recién la sanción del Código Civil actual ha producido una modificación real de lo que era el Código de Vélez y la aparición de nuevas modalidades de vinculación civil, jurídico-civil en nuestra sociedad, pero que tiene que ver necesariamente con el cambio de distintas instituciones cuyo contenido fue mutando dentro de la misma sociedad argentina. Solo caso de un ejemplo, piensen ustedes, nuestra sociedad, en la cual estuvo prohibida la figura del divorcio durante muchísimos años, recién en 1985 aparece, digamos, luego de un precedente jurisprudencial de nuestra Corte Suprema, recién se habilita por vía legislativa con la sanción de la ley de divorcio en 1985, ¿no? Cosa que se mantiene en realidad, aún con otras características, hasta el día de hoy, pero que salvo una vigencia del régimen de divorcio vincular en 1954 durante muy pocos meses, en la Argentina nunca existió la posibilidad del divorcio desde la sanción del Código de Vélez hasta, digamos, 115 años después, 114 años después. Piensen entonces ustedes lo que cuesta, digamos, adaptar un código a lo que es la realidad imperante, porque en ese momento en la sociedad argentina, el fenómeno de las parejas que estaban separadas de hecho y que no tenían ningún tipo de vinculación jurídica, o sea que existía un divorcio de facto, bueno, era una realidad existencial para nuestra sociedad, pero que recién es tomada a través de una ley especial que va a reformar el Código Civil recién en 1985. Por eso muchas veces esa disparidad de ritmo entre lo que es la ley escrita y la sociedad juega en detrimento de la evolución del derecho.